días. Está con nosotros el asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional. Y quisiera empezar, Mauro, preguntándole lo siguiente. Hay una encuesta última de Sedatos que dice que el 58% de la población piensa que los principales problemas del país están en la economía, el desempleo, la pobreza y el exceso de impuestos. Sin embargo, ninguna de las 36 leyes presentadas apunta a eso, por ejemplo, a reactivar el empleo que tanto preocupa en este momento a los ecuatorianos y al gobierno también. Gracias, Janet. Buenos días. Un gusto poder compartir a los tiempos acá con usted de manera directa. Bueno, hay que recordar que la Asamblea Nacional el año pasado, en el 2015, aprobó 15 leyes y entre ellas hay varias leyes que precisamente propician el desarrollo del país, generan empleo. La última, que tiene que ver con la productividad, con la finalidad de que tanto las empresas públicas como las empresas privadas puedan en conjunto generar más trabajo, más ingresos. Esa es una muestra de que este gobierno definitivamente está trabajando para generar empleo, para generar fuentes de trabajo y obviamente buscar el desarrollo de nuestro país. Hoy tenemos una propuesta en la agenda de 36 leyes que serán sumamente importantes, como por ejemplo el Código de Comercio, como por ejemplo lo que tiene que ver en materia de código administrativo, asuntos sumamente importantes, la Ley de Cultura, en fin, una serie de proyectos de ley que van a hacer y van a buscar el desarrollo del país. Ahora, dentro de su comisión también se han hecho algunas propuestas que van a ser tratadas durante este periodo legislativo y son principalmente reformas al Código Integral Penal. Una de ellas es la tipificación de la violencia psicológica, es decir, más bien hay una reforma a esta tipificación de la violencia psicológica. ¿En qué consiste y cómo aportaría para poder, pues, de alguna manera socorrer o rescatar o ayudar a las mujeres, principalmente que son víctimas de ese delito? Bueno, dentro del Código Orgánico Integral Penal tenemos 3 clases de violencia: la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Y la violencia psicológica ha sido un gran problema que se ha pretendido invisibilizar, porque es lo que más frecuentemente ocurre en los hogares. ¿Y quiénes son las víctimas? Fundamentalmente niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Ante ello se han presentado propuestas con la finalidad de que se pueda de alguna manera ampliar, desarrollar de mejor forma este tipo de violencia, que de cada 10 mujeres, 6 son violentamente agredidas en el hogar, bien por el marido, bien por la pareja, bien por los familiares. Es un tema sumamente delicado que con el Consejo de la Judicatura, que con el sector justicia, hemos tratado de buscar alternativas para dar con los mejores resultados e imponer las sanciones a quienes atentan, porque se invisibiliza insultos, agresiones verbales, menospreciarle a la mujer. Es una violencia que puede ser más agresiva que las mismas agresiones físicas. Así es. ¿Y cómo se calificaría? Es decir, ¿cómo se determinaría el grado de afectación de la persona y el grado de agresión del agresor? Bueno, aquí quienes juegan un papel importante son médicos, profesionales de la salud, psicólogos. Ellos son los que determinarían realmente el grado de afectación de esa persona, porque no es sencillo. Una agresión física puede dejar una huella, sí, una incapacidad de 4 días, 8 días, 15 días, que se convertiría en un delito, mientras que en una agresión psicológica es bastante complejo. Es por ello que se requiere de profesionales, psicólogos, sí, que ayuden a determinar el grado de depresión, por ejemplo, el grado de malestar de esa persona, que no pueda desempeñarse adecuadamente en el hogar, que no pueda desempeñarse adecuadamente en su trabajo. Esos son prácticamente los signos, las evidencias de que existe una violencia psicológica que puede ser generada en el hogar. ¿Y apenas de cuánto estarían expuestos los agresores? Hay propuestas de que se determine nuevas sanciones. En estos casos habrá que analizarle, porque cuando hablamos de la dosimetría, es decir, de las penas, es un gran problema. Hemos determinado, por ejemplo, en ciertos tipos de delitos, un tipo de pena. Hoy, por ejemplo, el presidente de la República nos presenta para el contrabando de combustible que se reduzca las penas. En otros casos nos piden que se aumente las penas.
O sea, realmente es un tema muy delicado hablar de la dosimetría. Pero y ahí va mi siguiente pregunta en el sentido de qué tan válido es tratar puntualmente, por ejemplo, en este momento, a propuesta del presidente de la República, el tema de las penas por el contrabando de combustibles, que dice que debe ser más proporcional, no pueden pagar lo mismo los grandes contrabandistas que aquellos pequeños contrabandistas que cruzan, no sé, en galones, en baldes, en tanques, la gasolina o el gas hacia el otro lado de la frontera colombiana o peruana. Y se propone que debería haber una reforma integral, porque no solamente ahí hay problemas en el tema de las penas, sino en todo el código. Bueno, mire, es apenas un año que está en vigencia el Código Orgánico Integral Penal y aún considero personalmente que es muy prematuro empezar a llevar a cabo este tipo de reformas. ¿Por qué? Porque los jueces de garantías penales, los abogados, los fiscales, recién lo están aplicando. A mí me hubiera gustado que por lo menos transcurra unos 2, 3 años en donde ya se tenga determinado claramente cuáles son posibles falencias o posibles reformas que se debería hacer al Código Integral Penal. Pero al año de estar en vigencia y a empezar a hacer reformas, a mí sí me preocupa. Sin embargo, hay algunos temas que se requieren de ciertas modificaciones. En el caso, por ejemplo, de la violencia psicológica a la que usted hizo referencia, en el caso del contrabando de combustible, que se dice que las penas estarían muy excesivas o en otros casos habrá que revisar. Tenemos hoy, por ejemplo, varias propuestas de asambleístas como Andrés Páez, como el mismo presidente de la República y otros asambleístas que lo estamos nosotros unificando en un solo informe para presentarlo al Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, es año 5 meses exactamente desde que se aprobó el Código Integral Penal y ya ha tenido 3 reformas. O sea, esta no es la primera. Así es. Eso no les da una idea de que realmente, como se dijo en su momento, y con todo respeto se lo digo, es un mamotreto que realmente hay que casi que quemarlo y volverlo a hacer. Bueno, eso es su criterio, ¿no? Eso es no es solo mío, no es solo mío. No, es que usted está diciendo, es su criterio, yo respeto su criterio, pero no se trata de ningún mamotreto, porque yo podría igual hablar de que ciertos periodistas hablan también cosas que no tienen que estar sujetas a la realidad o a la verdad. No se trata de ningún mamotreto, se trata de un código que fue trabajado por más de 2 años consecutivos. Pero que ya tiene 3 reformas en apenas un año. Mire, las reformas son necesarias en ciertos casos, de acuerdo a las circunstancias. Sí, es necesario. Igual si en un canal de televisión una periodista o un periodista no funciona, tienen que removerlo, pues. Tienen que despedirlo y decirlo gracias. Tienen que liquidarle. Igual en la asamblea, si un código a lo mejor tiene alguna falla, tiene alguna inconsistencia, hay que reformarlo. O hay que despedirlo también. Mire, igual hay que despedirlo, como en todo. Mire, en Estados Unidos hay una constitución que ha sido modificada por más de 20 veces y no se dice absolutamente nada. Sin embargo, aquí, porque se hacen reformas y se critica. Si no se hace, se critica. Palo porque bogas, palo porque no bogas. No, porque en su momento se les dijo y se les advirtió y se les propuso que había demasiada desproporcionalidad en las penas y se lo tomó también como lo está tomando usted ahorita, que es una crítica demasiado fuerte, que es una crítica que no se puede recibir, es decir, se cierran absolutamente las puertas, se hace lo que ustedes dicen y finalmente terminan haciendo las reformas que en su momento se sugirieron. Mire, Janet, en la Asamblea han concurrido y a la Comisión de Justicia especialistas en materia penal, pero algunos han pedido hasta cadena perpetua. Cadena perpetua. Otros han pedido que es un código muy punitivo, que se rebaje considerablemente las penas. O sea, no sabemos realmente a qué quedarnos. Si incrementamos las penas, que es punitivo. Si bajamos las penas, que es un código demasiado blando, que no quiere sancionar a los delincuentes, al crimen organizado. Hay que encontrar la proporcionalidad. Nosotros hemos tratado de hacer lo mejor en este código y para ello inclusive el Ministerio de Justicia, que fue quien nos presentó el proyecto en aquella época, contó con un especialista de España, que fue el que nos dio la guía para que nosotros determinemos la proporcionalidad de acuerdo al tipo de delito, de acuerdo a la vulneración del derecho, se imponga la pena. Por ello, insisto, en muchos casos, de acuerdo a las circunstancias que ocurren en un país, hay que hacer los cambios y no tenemos por qué asustarnos por esos cambios que tengamos que hacer. Ahora, queda un año más de este periodo presidencial, son 36 leyes, ¿no son demasiados cuerpos legales para tratarlos en tan corto tiempo? Bueno, considero que muchos de estos 36 proyectos ya tienen informe para primer debate, otros tienen informe para segundo debate, por lo tanto irán ya al Pleno.
Otros proyectos como el Código de Comercio es un código sumamente amplio, esperemos que se avance a poder construirlo y aprobarlo en la Asamblea, o el Código Administrativo, que será un código revolucionario en Latinoamérica. A través de este Código Administrativo que conocerá la Comisión de Justicia que presido, hoy todas las instituciones del sector público tendrán que sujetarse a esta herramienta y de esa manera evitar que cada institución tenga un reglamento, que tenga una ordenanza o que estén sujetos a otras disposiciones, entre otras leyes. Por lo tanto, yo aspiro y espero que ojalá esta ambición que tenemos nosotros de que podamos aprobar los 36 proyectos de ley sea una realidad. Caso contrario, pues quedará para el siguiente periodo que venga. Y en este último año de este periodo de gobierno, ¿habrá fiscalización? Mire, hablar de fiscalización no solamente es llevar al banquillo de los acusados a un funcionario o exfuncionario público. Más de 1.600 solicitudes de información han pedido los asambleístas. De las 1.600 solicitudes de información, cerca de 1.200 respuestas han dado los diferentes funcionarios del Estado. En lo que tiene que ver a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, hemos puesto como prioridad hacer un seguimiento, por ejemplo, al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Reparación de Víctimas, al Código General de Procesos, sin perjuicio de que han comparecido a nuestra comisión y hemos hecho un proceso de control de gobierno, de fiscalización con la Fiscalía, con el Consejo de Participación Ciudadana y, en fin, varias instituciones. Por lo tanto, aspiramos y esperamos que sigamos con esa mística de trabajo. Recuerde que fui el único que llevé a cabo 9 juicios políticos en periodos anteriores a los 9 ex vocales del Consejo de la Judicatura. Actos de corrupción, actos de pillería, de usura por parte de ciertos ex vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Y qué pasó en el Pleno de la Asamblea? No tuvimos los votos suficientes para censurarlos. ¿Por qué? Porque la oposición fueron los mejores padrinos de aquellos ex vocales del Consejo de la Judicatura, que con documento en mano se demostró que habían cometido una serie de arbitrariedades y de ilegalidades, con documentos disponiendo a los jueces lo que tenían que hacer o lo que no debían hacer. Y eso es precisamente lo que queremos que cambie en la Asamblea Nacional. Pero le agradezco por estar esta mañana. El tiempo es corto siempre. Nos queda pendiente conocer en qué consiste el nuevo paquete de enmiendas, así que queda abierta la invitación para que cuando ya conozcamos en detalle en qué va a consistir ese paquete, pues podamos discutirlo. Con mucho Le agradezco gusto. por estar esta mañana aquí. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos.